bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta serie de ejercicios relacionados con el magnetismo. En esta ocasión vamos a resolver o a abordar el ejercicio 7 de un total de 10. El ejercicio 7 relacionado con el campo magnético en el interior de un solenoide. Aquí tenemos la estructura de un solenoide. No es otra cosa más que un conductor que se ha enrollado, se le han dado varias vueltas llamadas espiras. En este caso, este solenoide tiene 600 espiras, dice el problema. Dice que por un solenoide de 600 espiras y una longitud de 15 centímetros, se hace pasar una corriente de 1 ampere. Y nos preguntan en el primer inciso, ¿cuál es el valor del campo magnético en el interior de este solenoide? Y en el inciso B nos dicen, si en el interior del solenoide se coloca un conductor de 2 centímetros de longitud perpendicularmente a las líneas de campo, del campo magnético, y se hace pasar por él una corriente de 2 amperes, nos preguntan, ¿qué fuerza actúa sobre el conductor? Bien, para resolver el inciso A, en el inciso A nos piden el valor del campo magnético. Bueno, pues existe ya, de manera experimental se ha determinado que el campo magnético en un solenoide es igual a la permitividad magnética del material que está dentro del solenoide, multiplicado por el número de vueltas, por el número de espiras que tiene este solenoide y multiplicada por la intensidad de corriente. Todo esto dividido entre la longitud del solenoide. Esta constante mu o mu es la letra griega, mu, o en algunos textos por ahí le llaman mu también. Es la permitividad magnética del material que estaría aquí dentro del solenoide. En este caso, en el inciso A, no nos dicen que haya nada dentro del solenoide. Entonces, se trata de la permitividad magnética del vacío o del aire. La permitividad magnética en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 y sus unidades son Tesla metro sobre ampere, Tesla metro por ampere. Esa es la permitividad en el vacío, entonces esa es la constante que vamos a poner aquí. Si fuera hierro o fuera otro material magnético, entonces pondríamos su permitividad. En este caso, como no hay ni un material en el interior del solenoide, se pone ahí la permitividad magnética en el vacío. Entonces, N es el número de vueltas, lo conocemos. N es igual a 600 espiras, pues, o vueltas. La intensidad de corriente que pasa por el solenoide es de 1 ampere, también la conocemos. Y la longitud es de 15 centímetros. 15 centímetros lo convierto a metros multiplicando por el factor unitario, que serían 1 metro en el numerador metros y en el denominador centímetros. 1 metro es igual a 100 centímetros. Vean que centímetros multiplicando, centímetros dividiendo, se van a hacer 1, se hace la unidad, y entonces al hacer la conversión, lo único que tengo que realizar es multiplicar 15 por 1 y dividirlo entre 100. Eso me da 0.15 metros. Esa es la longitud del solenoide en metros. Entonces, voy a sustituir los valores, los datos que tengo en la fórmula. Me va a quedar en el numerador la permitividad magnética en el vacío, o sea, 4pi por 10 a la menos 7 con sus unidades Tesla metro por ampere. Eso multiplicado por el número de espiras, que son 600, y multiplicado por la intensidad de corriente, que es 1 ampere. Dividido todo eso
entre la longitud, que son 0.15 metros. Eso me va a dar como resultado, hago las operaciones para determinar el valor del campo magnético en el interior de este solenoide. Voy a hacer en la calculadora 4pi por 10 a la menos 7. Hay algunas calculadoras científicas que no me dejan hacer esto, escribir esto de manera así continua como está ahí. 4pi por 10 a la menos 7. Voy a poner 4 por 10 a la menos 7. 4 por 10 a la menos 7. Eso sí me deja escribirlo y eso lo voy a multiplicar por pi. Ya lo tengo. Ahora eso por 600 que están en el numerador y por 1 amper. En el numerador me va quedando 7.53 por 10 a la menos 4, pero eso va dividido entre 0.15, que es la longitud. Nos queda un valor de 5.02. Pues lo vamos a redondear a 5, ¿no? 5.02, pues son 5 por 10 a la menos 3 y las unidades son teslas. Obviamente se trata de campo magnético. Si queremos verificar que sean teslas, pues vamos a trabajar con las unidades. Aquí tengo tesla metro por ampere, entonces voy a anotarlo aquí. Tesla metro entre ampere. Y acá tengo multiplicado por ampere. Y en el denominador tengo solamente metros. Entonces, vean cómo se cancelan, se hace la unidad ampere multiplicando, ampere dividiendo en el numerador, y tengo metros multiplicando en el numerador y metros multiplicando en el denominador. Y me quedan únicamente teslas, que ya sabíamos que era la unidad que debe de tener el campo magnético. Ya está resuelto ese primer inciso, donde nos piden el campo magnético que hay en el interior de este selenoide. Ahora, en el inciso B me piden, lo voy a hacer por acá abajo, en el inciso B me piden que determine la fuerza que actúa sobre un conductor que lleva una corriente de 2 amperes si ese conductor también mide 2 centímetros y se coloca en el interior del solenoide, de manera perpendicular a las líneas del campo magnético. Entonces, me preguntan por la fuerza magnética que va a experimentar ese conductor. Recordemos que la fuerza es el campo magnético por la corriente, por la longitud del conductor que se expone a ese campo magnético y por el seno del ángulo que forma la corriente con el campo. En este caso me dicen que se colocó de manera perpendicular a las líneas del campo. Quiere decir que el ángulo es de 90 y seno de 90 es 1. Por lo tanto, puedo quitar este término o esta parte de la expresión y reducirlo de esa manera. De aquí conozco, vean que de aquí conozco la longitud del conductor, conozco la corriente que pasa por ese conductor y conozco el campo magnético al que es expuesto ese conductor. ¿Cuál es ese valor del campo magnético? Pues es el campo magnético que acabamos de calcular, el del solenoide, perdón. Entonces, voy a sustituir todos esos valores. El campo magnético es 5 por 10 a la menos 3 teslas. Eso lo voy a multiplicar por la intensidad de corriente que pasa por el conductor, que son 2 amperes, y lo voy a multiplicar por la longitud de ese conductor. Ese conductor tiene una longitud L de 2 centímetros. 2 centímetros es igual a 0.02 metros. Únicamente tengo que multiplicar por el factor de conversión, que es 1 metro igual a 100 centímetros. Entonces multiplico por 1 y divido entre 100. 2 centímetros es igual a 0.02 metros. Eso es lo que voy a sustituir aquí, 0.02 metros. Entonces hago esas operaciones. 5 por 10 a la menos 3, que es el campo magnético,
por 2 amperes, la intensidad de corriente, y por 0.02 metros, que es la longitud, eso me da un valor de 2 por 10 a la menos 4, y el resultado deben ser newton, porque estamos hablando de fuerza magnética.